una especie pues de ayuda, memoria para la evaluación del segundo parcial. Y entonces, hecha la aclaración, vamos a iniciar con el derecho subjetivo. El derecho subjetivo es una facultad, una potestad, una autorización que tenemos para hacer algo, para dejar de hacer algo o exigir de otro el cumplimiento del deber jurídico. Cuando impartí este tema, cuando desarrollé el tema, leímos el artículo 78 del Código Civil referido al matrimonio. Dijimos pues que podíamos contraer matrimonio o podíamos muy bien quedarnos solteros. Es decir, pues está ahí en el derecho objetivo, o sea, el Código Civil, el derecho a poder contraer matrimonio, pero no necesariamente tenemos que llevarlo a cabo. Pero ya ves, una vez llevado a cabo o realizado, haciendo efectivo ese derecho, podemos exigir del otro cónyuge el cumplimiento del deber jurídico que ha incumplido. Entonces podemos, en este ejemplo, ver claramente que podemos hacer, dejar de hacer o exigir de otro el cumplimiento del deber jurídico. Se resume en el derecho subjetivo en tres facultades. Facultas agendi, que es la facultad de hacer, facultas omitendi, que es la facultad de abstenernos o de omitir algo, y la facultad o facultas exigendi, que es la facultad de exigir de otro el cumplimiento del deber jurídico. Se define el derecho subjetivo, pues como esa facultad por la cual inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma, abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho. Se define el derecho subjetivo, pues, como la facultad que inviste el derecho objetivo a un sujeto para actuar en determinada forma o abstenerse de hacerlo o exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto de derecho. Luego tenemos la clasificación del derecho subjetivo. Tenemos pues que son, atendiendo a su relación con el Estado, son públicos y privados. Públicos son aquellos derechos subjetivos cuando interviene el Estado en la relación jurídica. Y cuando se da la relación jurídica entre particulares, van a ser derechos subjetivos de carácter privado. Es decir, cuando se da entre personas particulares, la relación jurídica va a pertenecer al derecho privado. Cuando interviene el Estado, va a ser de derecho público. A excepción de cuando el Estado participa a un mismo nivel con el particular, que también es considerada una relación de derecho privado. Pero esa es una cuestión muy excepcional. Luego tenemos atendiendo a la conducta. Atendiendo a la conducta, solo vamos a dar el ingreso a Otto René Catalán. Bienvenido, Otto. Pues bien, atendiendo a la conducta, tenemos a la conducta propia y atendiendo a la conducta ajena. Atendiendo a la conducta propia es cuando hacemos o dejamos de hacer algo. Somos nosotros los sujetos. Yo estoy facultado a contraer matrimonio o no estoy, o no contraigo matrimonio. Pero es una facultad, ¿verdad? Soy yo el que decido. Ahora, por voluntad de la ley o atendiendo a la conducta ajena, atendiendo a la conducta ajena es cuando yo le exijo a otro sujeto, que no soy yo, que me pague los 5,000 quetzales que me debe, que me devuelva ese televisor que le presté, ¿verdad? Que cumpla con
los servicios profesionales que contratamos. Entonces, le estoy exigiendo a otro. Bienvenida, Sandra. Entonces, le estamos exigiendo a otro sujeto ajeno al nuestro. Eso es a la conducta propia y a la conducta ajena. Atendiendo a la actividad, originarios y derivados. Ahora es Karin Vanessa Rodríguez. Karin Vanessa Rodríguez, adelante. Pues bien, atendiendo a la actividad son originarios y derivados. Originarios son aquellos que posee el titular con independencia de su actividad encaminada a adquirirlos. Estos derechos establecidos fundamentalmente en la Constitución y cuyo ejercicio, es inherente a la personalidad humana. Todos aquellos derechos contenidos en la Constitución, como el derecho al trabajo, a la educación, a la vivienda, son derechos originarios. Y aquellos que se derivan, que son consecuencia, que son producto de la aplicación de estos derechos originarios, se le denominan derivados, porque se derivan, son productos, son consecuencia de los originarios. Ahora le damos la bienvenida a Fabiola Chung. Bienvenida. Eso es atendiendo a la actividad, pues son originarios y derivados. Originarios son aquellos que posee el titular con independencia de su actividad encaminada a adquirirlos, y derivados los que se adquieren en virtud de un hecho del titular, ¿verdad? Y atendiendo al patrimonio, los derechos subjetivos pueden ser reales o personales o de crédito. Reales, aquel que recae directamente sobre la cosa. El derecho de propiedad, el derecho de usufructo, el derecho de posesión, son derechos que recaen sobre cosas. La prenda, la hipoteca, recaen sobre cosas, ya sea bienes muebles o inmuebles, pero recaen sobre cosas. Entonces son denominados derechos subjetivos reales. Y los derechos personales o de crédito, que recaen sobre una prestación o sobre una persona en particular, sobre una deuda, por ejemplo, que efectivamente fue Juan Pérez el que la adquirió, esa deuda. Luego tenemos pues el deber jurídico. El deber jurídico es un reflejo contrario al derecho subjetivo. Cuando vimos la bilateralidad de la norma jurídica, vimos que existían derechos y obligaciones, derechos subjetivos y deberes jurídicos. Ya vimos el derecho subjetivo y vamos a ver que todo lo contrario es el deber jurídico. Si bien el derecho subjetivo es una facultad, algo que hacemos que nos favorece, el deber jurídico es algo que nos limita, que en cierto sentido pues nos perjudica nuestra libertad. Y bien lo define García Maínez como la restricción de la libertad exterior de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Es la restricción de la libertad de una persona derivada de la facultad concedida a otra u otras de exigir de la primera cierta conducta positiva o negativa. Luego tenemos pues que en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil, se encuentra legislado prácticamente el deber jurídico como el derecho de obligaciones en el artículo 1319, que dice que toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. Luego, como reflejo de la clasificación del derecho subjetivo, tenemos la clasificación del deber jurídico. Públicos y privados, tal como existe también en el derecho subjetivo, en el deber jurídico también existen los públicos y privados como contraparte del derecho subjetivo. Los públicos, pues,
son aquellos deberes jurídicos que los particulares tienen frente al Estado. Y los privados son aquellos deberes subjetivos que los particulares tienen cuando actúan como personas de derecho privado. Vamos a darle el ingreso a Jeffrey Huertas. Jeffrey Huertas, bienvenido. Entonces, pues, los públicos son aquellos cuando interviene el Estado y los privados cuando se producen deberes jurídicos entre particulares. Y atendiendo al sujeto de derecho, relativos y absolutos. Relativos cuando los deberes jurídicos las tiene la persona producto de la relación jurídica frente a una persona concretamente identificada. Y absolutos cuando se dan estos o se producen estos deberes jurídicos que obligan a todos los demás miembros de la comunidad frente a una persona en particular. Todos los demás miembros de la comunidad están obligados a respetar la propiedad o el derecho de Juan Pérez. Y atendiendo a la voluntad por voluntad propia, atendiendo a la voluntad propia y atendiendo a la voluntad de la ley. Por voluntad propia cuando el deber jurídico es a través de la voluntad personal, con el nacimiento, con la transmisión, con la modificación o extinción de los mismos. Cuando vimos este punto, vimos pues que el nacimiento, que son la misma creación de derechos, cuando se transmiten los derechos, cuando se modifican los derechos o se extinguen los derechos en un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿verdad? Cuando estamos frente a los deberes jurídicos de la ley, vamos a darle ingreso a Diego Villatoro. Diego Villatoro, bienvenido a la clase del día de hoy. Bien. Por voluntad de la ley decíamos que es cuando se excluye la voluntad personal y la misma está sujeta a los preceptos normativos. El ejemplo del deber de tener un nombre, el deber de pagar el boleto de ornato, de tener una nacionalidad. Y atendiendo a la actividad encaminada a adquirir los originarios y derivados. Originarios son aquellos deberes fundamentales que tenemos las personas de guardarnos mutuamente esos deberes. Los que se encuentran tutelados fundamentalmente por el ordenamiento constitucional. Lo contrario a lo que sucede en el derecho subjetivo, o si tenemos el derecho subjetivo del derecho al trabajo, pues cuando los patronos tienen el deber jurídico de respetar el derecho del trabajo de los trabajadores. Y los derivados, pues, son aquellos que se derivan, son productos, son consecuencia de la aplicación de estos deberes jurídicos originarios o fundamentales. Luego tenemos la relación jurídica. La relación jurídica, que a veces pues nos suena como algo que nos pudiera dar temor a que no lo vamos a comprender, pues nos suena un tanto, hasta a veces hasta rimbombante. Es un vínculo, es un enlace, es una unión entre dos sujetos surgido de la realización de un supuesto normativo, o sea, una hipótesis, que coloca a uno de estos sujetos en calidad de sujeto activo y al otro en calidad de sujeto pasivo en la realización de una prestación determinada. Una prestación determinada puede ser pues la entrega de una cosa, la entrega de un bien, el pago de una deuda. Y los elementos de la relación jurídica son personales, materiales y formales. Personales, materiales y formales. Personales, tenemos el sujeto activo y sujeto pasivo. Sujeto activo es aquel que está facultado a exigir el cumplimiento del deber de otro sujeto. El que le exige a otro que le pague los 100,000 quetzales que le debe.
El que le exige a otro que le devuelva el bien inmueble que le dio en uso o en habitación, ahí está pues exigiendo el cumplimiento del deber del otro sujeto. Entonces, el sujeto pasivo es el que cumple con la obligación. Ese es el sujeto pasivo, el que cumple. El que exige es el sujeto activo. Esos son el sujeto, los elementos personales, sujeto activo y sujeto pasivo. Luego tenemos los elementos materiales, que son hecho condicionante y el objeto. El objeto se divide en pretensión y prestación. El objeto se divide en pretensión y prestación. Entonces los materiales son el hecho condicionante y el objeto. El objeto se divide en pretensión y prestación. ¿Qué es el hecho condicionante? El hecho condicionante en la relación jurídica va a surgir siempre de un hecho de la naturaleza o de un acto de voluntad del sujeto del derecho. En cuanto al objeto, dijimos pues que puedes dividirse en pretensión o prestación. El objeto de una relación jurídica lo constituye pues tanto la exigencia del acreedor como la obligación del deudor, ¿verdad? Es decir, pues, si yo le exijo que me pague los 5,000 quetzales, ese es el objeto. Y los 5,000 quetzales que tienen que pagar el Ben o Juan Pérez, ese es el objeto también, ¿verdad? Y en cuanto a la pretensión, es algo que yo estoy exigiendo, a que le estoy pidiendo que cumpla con la obligación. Y la prestación es lo que él me va a entregar, lo que él me va a dar, un acto al que se obliga el sujeto pasivo. Esa es la prestación. Lo formal, el elemento formal, es el que le da esa naturaleza de jurídica a la relación. Es el elemento formal, que es la propia norma jurídica. ¿Y cómo definimos la norma jurídica? Como la disposición legal que genera derechos y obligaciones. La disposición legal que genera derechos y obligaciones. Entonces, pues, los tres elementos de la relación jurídica son personales, materiales y formales. Luego tenemos la petición, acción, pretensión y proceso. En cuanto a la petición, se centra tanto en el aspecto administrativo como en el aspecto político. En el aspecto administrativo, establece el artículo 28 de la Constitución Política que los habitantes de la República de Guatemala tienen derecho a dirigir individual y colectivamente peticiones a la autoridad, la que está obligada a tramitarlas y deberá resolverlas conforme a la ley. En materia administrativa, el término para resolver las peticiones y notificar las resoluciones no podrán exceder de 30 días. 30 días. En materia fiscal, para impugnar las resoluciones administrativas en los expedientes que se originan en reparos o ajustes por cualquier tributo, no se exigirá al contribuyente ningún impuesto o garantía alguna. Pues uno de los aspectos fundamentales en este artículo, pues que el plazo para resolver en materia administrativa es de 30 días. En materia política, tal como lo establece el artículo 137 de la Constitución Política, es de 8 días. Dice este artículo que el derecho de petición en materia política corresponde exclusivamente a los guatemaltecos y toda petición en esta materia deberá ser resuelta y notificada en un término que no exceda de 8 días. Si la autoridad no resuelve en ese término, se tendrá por denegada la petición y el interesado podrá interponer los recursos de ley. Entonces, pues, en materia administrativa son 30 días el plazo. En materia política son 8 días, ¿verdad? Acción. La acción es una facultad, es un derecho. Es decir, no es una obligación.
Ya vimos que es facultad, pues, es una decisión que nosotros tomamos. Y la define el autor García Maínez como la facultad que tienen los particulares de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación en caso necesario hacerla efectiva. Es la facultad de pedir a los órganos jurisdiccionales la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, ya sea con el propósito de esclarecer una situación jurídica dudosa, ya el de declarar la existencia de una obligación en caso necesario hacerla efectiva. La Constitución Política de la República, en su artículo 29, tutela el derecho de acción de los guatemaltecos y dice así: toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Toda persona tiene libre acceso a los tribunales, dependencias y oficinas del Estado para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Pretensión. Aquí sí ya hacemos efectivo el derecho de acción. Aquí ya concretizamos, ya hacemos de alguna manera pues efectivo el derecho de acción. Y es la declaración de voluntad hecha en una demanda. Aquí estamos en la demanda, mediante la cual el actor busca que el juez emita después de un proceso una sentencia que resuelva efectiva y favorablemente el litigio. Es la declaración de voluntad hecha en una demanda mediante la cual el actor busca que el juez emita después de un proceso una sentencia que resuelva efectivamente el litigio. Y por último tenemos el proceso. Mario Aguirre Godoy, un procesalista y autor guatemalteco, dice pues que el proceso es una serie o sucesión de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. El proceso es una serie de actos que tienden a la actuación de una pretensión fundada mediante la intervención de los órganos del Estado instituidos especialmente para ello. Sanción y coacción. La sanción positiva y la sanción negativa. La sanción positiva, dijimos en su oportunidad, que consistía en un reconocimiento, en un premio hacia los méritos, a la acción realizada en favor de la sociedad, en favor de la comunidad de un Estado. Pues una condecoración, ya sea con una orden del Quetzal, ya sea con una orden Francisco Marroquín, o bien con un doctorado honoris causa, pues es un reconocimiento a los méritos personales en favor de la sociedad guatemalteca. De esa cuenta, pues, ahí no hay una sanción como la que nosotros estamos acostumbrados a pensar, una sanción negativa. La sanción negativa, pues, sí, es una sanción, pues, que reprime, que castiga, que va a perjudicar de alguna manera la libertad de la persona. Y la define García Maínez como la consecuencia jurídica que el incumplimiento del deber produce en relación con lo obligado. La consecuencia jurídica que el incumplimiento del deber produce en relación con el obligado. Esa es la definición de García Maínez en relación a la sanción. Y la sanción
se clasifica o se divide en sanción de coincidencia y en sanción de no coincidencia. La sanción de coincidencia se manifiesta en el cumplimiento forzoso. Su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma. El cumplimiento forzoso, su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma. Y esa pues se deriva de la de coincidencia. Y en la de no coincidencia se derivan dos, se clasifica en dos, de indemnización o de castigo. La sanción de no coincidencia se divide en dos, indemnización y de castigo. La indemnización tiene como fin obtener de sancionada una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario. Indemnización tiene como fin obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario. Y la de castigo, también que es de no coincidencia, su finalidad inmediata es aflictiva. No persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes. La de castigo, su finalidad inmediata es aflictiva. No persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes. Y la coacción, que es la aplicación forzada de la sanción. Para explicarlo en su oportunidad dijimos pues que la sanción era una sanción de carácter primario y la coacción de secundaria pues con mayor fuerza, para poderlo explicar un poco mejor. Luego tenemos la jurisprudencia técnica. En la jurisprudencia técnica dimos un espacio de tiempo como estrategia didáctica para que se aprendieran esta definición, porque de ahí partían otras tres definiciones: la propia definición de jurisprudencia técnica, la definición de sistemática jurídica y la de técnica jurídica. Y dijimos pues que la definición de jurisprudencia técnica, tiene por objeto la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado y el estudio de los problemas relativos de su interpretación y aplicación. Es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado y el estudio de los problemas relativos a su aplicación e interpretación. Tiene dos aspectos la jurisprudencia técnica: la sistemática jurídica, que es el aspecto teórico, y la técnica jurídica, que es el aspecto práctico. En cuanto al aspecto teórico o sistemática jurídica, es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y un lugar determinado. Y la técnica jurídica, que es el aspecto práctico, es el estudio de los problemas relativos de su aplicación e interpretación. Eso es en cuanto a la jurisprudencia técnica. La sistemática jurídica, como ya dijimos, pues que es la exposición ordenada y coherente de los preceptos jurídicos que se hallan en vigor en una época y en un lugar determinado, esa es la definición de sistemática jurídica y constituye pues el aspecto teórico de la sistemática jurídica. Dijimos también en su oportunidad que el principal problema que trata de resolver la sistemática jurídica es la ubicación del derecho, la clasificación del derecho, en si este es público o es privado. Ese es el principal problema que trata de resolver la sistemática jurídica, si el derecho es público o el derecho es privado. Luego las teorías que existen en torno a la sistemática jurídica son las siguientes: teoría de la naturaleza de la relación, teoría del interés en juego o clásica y la tesis de Dupasquier. Teoría romana del interés en juego o clásica, teoría de la naturaleza de la relación y tesis de Dupasquier. En cuanto a la teoría romana del interés en juego o clásica, vean pues que tiene tres nombres esta teoría: romana, del interés en juego o clásica. Esta teoría parte pues de la índole del interés que garanticen, que tutelen el interés individual
cuando el interés es individual o particular, estamos frente al derecho privado. Pero si el interés es de carácter colectivo, ¿verdad?, o común, estamos frente al derecho público. Si el interés es particular, es individual, estamos frente al derecho privado. Pero si el interés tutelado es colectivo, es común, estamos frente al derecho público. En el caso de la teoría de la naturaleza de la relación, esta parte de la posición que ocupa el Estado. Si el Estado actúa en su calidad de ente soberano, la relación va a ser de derecho público. Pero si la relación es de igual a igual, o sea, entre particulares, va a ser de derecho privado. Si el Estado actúa en posición de superioridad o en el uso de su ius imperium, en su calidad de ente soberano, va a ser de derecho público. Pero si los sujetos de la relación jurídica actúan a un nivel igual, a un nivel de coordinación, va a ser de derecho privado. Y por último, la tesis de Dupasquier dice: no, señores, no nos confundamos. Todo el derecho proviene del Estado, todo el derecho es sancionado y promulgado por el Estado, por lo tanto todo el derecho es público, porque todo lo realizado por el Estado es público. Entonces en eso consiste la tesis de Dupasquier: todo el derecho promulgado y sancionado por el Estado va a ser de derecho público. Luego tenemos la clasificación tradicional y la clasificación del derecho social. En cuanto a la clasificación tradicional, pues vimos con la estrategia de aprendernos las tres clases de derecho que existen dentro del derecho privado, que son mercantil, internacional privado y civil. Civil, mercantil e internacional privado. Los demás van a ser públicos, de acuerdo a la clasificación tradicional. Constitucional, penal, administrativo, procesal del trabajo, agrario, notarial, internacional, público, etcétera, etcétera. Todos van a ser públicos a excepción del civil, mercantil e internacional privado. Esa es la clasificación tradicional. Todos públicos a excepción del mercantil, civil e internacional privado. Procesal, constitucional, penal, administrativo del trabajo, agrario, notarial, internacional, público, el que sea, una vez no sea mercantil, civil o internacional privado. Van a ser públicos. Luego de esa parte del público, pues se extraen los juristas mexicanos por la importancia, por la relevancia, por la jerarquía, por la influencia que tienen en el desarrollo de las sociedades, en el progreso y desarrollo de las sociedades, 4 tipos de derechos, que son el agrario, el de familia, el del trabajo y el de seguridad social, y los incluyen en una nueva clasificación que es el derecho social. En el derecho social incluyen los juristas mexicanos el derecho de familia, el derecho agrario, el derecho del trabajo y el derecho de la seguridad social. Pues a la vez también son públicos, pero depende de la óptica. Si le estamos preguntando público, pues los pueden incluir dentro del derecho público. Pero si estamos preguntando al derecho social, solo 4 tipos de derecho van a incluir. ¿Ya? Para aquellos que tienden a confundirse, ¿verdad? Que no ven con claridad las cosas. Entonces, esa es la clasificación del derecho según la sistemática jurídica. Por último, tenemos la técnica jurídica. Esta tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados a la aplicación del derecho a casos concretos. Los principales problemas que resuelve la técnica jurídica, que también dimos alguna formulita ahí como estrategia didáctica,
que son la interpretación de la ley, integración de la ley, vigencia de la ley, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Los problemas que resuelve la técnica jurídica son interpretación, integración, vigencia, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Y las clases de técnica jurídica son 4: técnica legislativa, técnica jurisdiccional, técnica forense y técnica de investigación jurídica. Técnica legislativa, técnica jurisdiccional, técnica forense y técnica de investigación jurídica. La técnica legislativa es aquella parte de la técnica del derecho que se refieren o que realizan los legisladores o diputados en la elaboración o formación de las leyes. Es aquella parte de la técnica del derecho que realizan los legisladores en la elaboración o formación de las leyes. Y la jurisdiccional, que es la parte de la técnica jurídica que establece los preceptos jurídicos que deben de observar los jueces en la aplicación de un ordenamiento jurídico. Es la parte de la técnica jurídica que establecen los preceptos jurídicos que deben de observar los jueces en la aplicación de un ordenamiento jurídico. Las etapas en la aplicación del derecho son la quaestio facti o cuestión de hecho y la quaestio iuris o cuestión de derecho. Quaestio facti o cuestión de hecho y quaestio iuris o cuestión de derecho. La quaestio facti o cuestión de hecho estriba o consiste en verificar que el hecho se subsume en la hipótesis normativa. Que el hecho se subsume en la hipótesis normativa. Cuestión de hecho. Y la cuestión de derecho o quaestio iuris en atribuir determinadas consecuencias de derecho. En atribuir determinadas consecuencias de derecho, quaestio iuris. La técnica forense. La técnica forense es aquella parte de la técnica del derecho que establece las reglas que deben someterse los abogados en su actividad profesional. Es aquella parte de la técnica jurídica que establece las reglas, las normas a que deben someterse los abogados en su actividad profesional. Y la técnica de investigación jurídica, que a diferencia de las restantes no persigue un objetivo práctico, sino de aprehensión de datos para el conocimiento sistemático o histórico del derecho. Es decir, pues no persigue un objetivo práctico, sino de aprehensión de datos para el conocimiento sistemático o histórico del derecho. Es decir, en la técnica jurídica tenemos 4 clases de técnica: legislativa, jurisdiccional, forense y de investigación jurídica. Dentro de la técnica jurisdiccional existen 2 etapas en la aplicación del derecho: la quaestio factis y la quaestio iuris. Los principales problemas que resuelve la técnica jurídica son de interpretación, de integración, vigencia, conflicto de leyes en el tiempo y conflicto de leyes en el espacio. Y tiene por objeto el estudio de los problemas relacionados con la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. Bien, si hay una pregunta o preguntas puntuales, con mucho gusto. Todo bien, licenciado, gracias. Bueno, Liseli, gracias. Todo excelente, licenciado. Muchas gracias. Gracias, Soto. Pues el examen tiene una ponderación, un valor de 40 puntos. El punteo
en mi punto de vista, pues no fue el óptimo, no tampoco fue bajo, pero no fue el óptimo. Espero que con el repaso, pues poder subir un poco el promedio. Aquí, pues en el repaso, en esta retroalimentación, pues eh, traté de dar los puntos más importantes que se van a evaluar, y si pusieron atención, pues eso es lo más importante en la evaluación del segundo examen parcial. Pues ojalá que hayan aprovechado esta clase del día de hoy, y les deseo el mejor de los éxitos en el examen, pues a estudiar y a, a retroalimentar, a, a reestudiar lo que ya estudiaron, pues, porque a veces uno cree que ya sabe, y cuando vuelve a ver sus notas, pues no es tan así. Entonces, a veces también hay que repasar con alguna otra persona que le haga preguntas, o bien grabar sus notas, hacer uno mismo sus cuestionarios, o contestar las hojas de trabajo del libro, diferentes métodos. Ustedes sabrán qué método es el que más les tiene resultados. Les agradezco mucho su atención, y les deseo muchos éxitos. Gusto saludar. Gracias por el repaso, licenciado. Gracias, feliz noche. Buenas noches, cuídense mucho. Feliz noche, Lee.